Les doy gracias al Señor por estar compartiendo con ustedes, hermanos, nuevamente. Desde la distancia les envío un afectuoso saludo a ustedes, mi hermano de la iglesia de Valparaíso, Ministerio Siloé, y a nuestro hermano y pastor Marcelo Chaparro. El Señor les bendiga. Y doy gracias al Señor por esta oportunidad de poder estar compartiendo con ustedes, de estar examinando juntos, estamos examinando juntos acerca de lo porvenir con respecto a la resurrección de los muertos. Y bendito sea el Señor por este tiempo que nos da de compartir con respecto a esto. Antes de comenzar, hermanos, quisiera iniciar con una oración antes de ingresar al tema, y si me pueden acompañar. Te doy gracias, Señor, por este tiempo de compartir y por el amor de mis hermanos, Señor. Primeramente a ti, Señor, y a nuestras vidas, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, bendícenos, Señor, con tu santa palabra. En este tiempo de examinar, Señor, habla a nuestros corazones y seas tú manifestando tu poder, Señor, tu grandeza, Señor, por medio de la Escritura, Señor. Amado, en el nombre de Cristo. Amén. Y sea el Señor hablando a nuestros corazones, hermano amado, porque en el primer audio, video, como usted quiera, estuvimos compartiendo con respecto a la resurrección de los muertos y lo que habla Pablo en 1 Corintios, con lo que tiene que ver con que creer en, ¿acaso habéis creído, si no habéis creído en vano? Dice Pablo, y demuestra que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, la importancia que tiene la resurrección de los muertos para la vida del creyente. ¿Por qué? Porque si no hay resurrección de muertos, o si Cristo no resucitó de los muertos, van a nuestra fe. No tiene sentido el haber creído, haber estado una vida luchando contra los apetitos de nuestra carne, luchando contra nuestra humanidad, si no hay esperanza de resurrección de los muertos, si esta vida es todo lo que nosotros tenemos y no hay una vida venidera. ¿Para qué pues entonces seguir las enseñanzas del Señor Jesucristo si después de esta vida o todas las cosas están en esta vida? Pablo usa esta expresión: seríamos los más dignos de conmiseración si creciésemos en un Cristo que no resucitó de los muertos. Entonces, la importancia de creer en esto, de atesorarlo en el corazón, de recibirlo y decir: gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, porque en ti tengo esperanza de vida eterna. Eso para nosotros tiene que ser primordial. Nuestra fe debe estar fundamentada. Por eso Hebreos capítulo 6 dice que estos son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Rudimentario, lo inicial, lo primario, lo que debería saber el creyente, las bases de nuestra fe. Que hay resurrección de muertos. Sí, lo hay. Y para aquellos que anduviesen en la fe, para gloria y vida eterna. Aleluya. Gracias al Señor por aquello, porque tenemos esa esperanza. Es de tal importancia que vimos también que el Señor, por diferentes situaciones, nos mostró en la Escritura que la importancia que tiene esto. Y es de meditar, hermanos, porque muchos de los apóstoles no creyeron que el Señor había resucitado de los muertos, a pesar de que vieron todos los milagros que Él hizo. A pesar de que vieron que resucitó a Lázaro, no creyeron. Y nosotros muy fácilmente decimos: no, si nosotros creemos. Pero quizás es un creer de una manera lógica, intelectual, que no tiene realmente un impacto en nuestras vidas.
¿Por qué? Porque las evidencias, nuestros hechos pudiesen demostrar que creemos con nuestra mente, pero con nuestros actos no estamos tan convencidos de que hay una vida después de nuestro morir. No hay una eternidad y actuamos o a veces nos comportamos de tal manera que todo nuestro pensamiento, todas nuestras obras, todo lo que nosotros somos como personas, lo hacemos de una manera pensando en esta vida, en este mundo, como que si después de esta vida no hubiese otra. Y eso es para examinarse cada uno de nosotros en el corazón, cuánto hay de eso. Quizás algunos más, otros menos, quizás algunos, por la gracia del Señor, no tenga nada de eso y está pensando como aquel hombre, Abraham, que vivía en tiendas porque era un forastero en esta tierra. Realmente, si es así en mi vida. Pero considerar el ejemplo que hay con los discípulos, que ellos vivieron con el Señor, vieron sus milagros, vieron cosas que quizás nosotros nunca hemos visto, hechos portentosos que nosotros nunca hemos visto, pero no creyeron, no creyeron que el Señor había resucitado, les costó trabajo. Y el Señor en Lucas capítulo 24 dice, oh tardos de corazón, para creer. Y después que ocurren todos estos hechos, se le aparece el Señor a ellos, aún los reprende, pon tus manos en mi costado, toca mis manos, ¿verdad? Y no creeré si yo no lo veo, dice el discípulo. Tomás, no creeré si no lo veo. Entonces, dureza de corazón para creer que el Señor resucitó. Quizás esa dureza también está en nosotros. ¿Y en qué manera nosotros lo podemos demostrar? Que muchas veces nos negamos a obedecer las enseñanzas del Señor, no nos las tomamos en serio. Pudiésemos estar en esa condición sin saberlo. Y es bueno mencionarlo porque podemos meditar en aquello, ver el ejemplo de los discípulos con respecto a esto y el impacto que causó en ellos el ver al Señor resucitado, porque vieron al Cristo morir en la cruz, supieron de Él, muchos escaparon del temor, lo vieron a Él morir, fueron a ver a su sepulcro, vieron que no estaba, no creyeron que había resucitado, no creyeron lo que le decían las mujeres, y después se le aparece el Señor, se le aparece cuando están pescando, comen con Él, les habla a más de 500, dice Pablo en 1 Corintios 15, y después el Señor, antes de ascender en una nube, les dice que lo esperen, que esperen ahí, que vayan a Jerusalén, que esperen, que no se muevan hasta que venga sobre ellos el Espíritu Santo. Pero junto con la venida del Espíritu Santo, lo quiero llevar, hermano, a pensar y a tratar de ubicarse como si nosotros estuviésemos en ese día. Seguimos a un líder, a Jesús, que muere y todas nuestras expectativas que teníamos sobre Él se derrumban. Y pensamos en nuestra cabeza de manera quizás cabizbajo, con pena, con tristeza, con un poco de defraudado. Pintaba para bueno, pensábamos que podía ser Él, quizás me siento un poco desanimado porque murió, y aunque algunas dicen que resucitó de los muertos, no sé, no creo. Y ahora se nos presenta y nosotros tenemos esta expresión que dice, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Y nos reunimos con los hermanos y decimos, lo hemos visto. Eso nos apareció a nosotros cuando íbamos de camino de Emaús. Y ahí está Él con nosotros. Y le vimos muerto. Y después le volvemos a ver y comemos con Él y habla con nosotros. Y después lo vemos que asciende hacia el cielo y es ocultado por una nube. Y nos da instrucciones de que nos quedemos aquí. ¿Y qué produjo esto en ellos? Y por favor, acompáñeme a Hechos capítulo 1.
libro de los Hechos. En el versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aparecen los ángeles y le dicen que este hombre, así como subió, descenderá, volverá. ¿Qué causó esto? El vivir todo este proceso en ello. Ver al Cristo resucitado, si había muerto, hermano, y ahora está resucitado y estuvo con nosotros, le vimos. Que todos perseveraban, versículo 14, del 1 al 14 de Hechos, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. En el versículo 15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Habían 120 hermanos que estaban ahí presentes, que habían recibido el testimonio de que el Cristo, Jesús, el que había estado con ellos, se había levantado de entre los muertos, y le había visitado, y ascendió al cielo. Hay 120 personas con ese testimonio, y perseverando ellos unánimes en oración. ¿Qué más importa después de haber vivido toda esa experiencia? ¿A qué me dedico ahora? Porque ya lo he gustado de algo que nadie más ha sido partícipe. He gustado de aquello que el mundo no tiene idea, no sabe que existe. Y yo lo probé y lo vi y soy testigo de aquello. ¿Qué más me importa de esta vida? ¿Qué otra esperanza puedo tener en esta vida? ¿Qué otra aspiración más grande de ser partícipe del Señor Jesucristo en aquel día? En esa resurrección que Él me prometió a mí, de experimentar yo, como seguidor de Él, lo mismo que Él experimentó. Entonces, vamos al capítulo 2. Dice: estaban todos unánimes juntos. Y fueron todos llenos, el versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Bien, más que enfocarnos acerca de ese suceso de que hablaron en otras lenguas, ver que estaban todos unánimes, juntos, después de haber vivido esa experiencia con el Señor, de estar el impacto que causa en ellos, que el que seguían lo ven morir y vivir nuevamente y compartir con ellos, que ya no hay nada más que pensar, que causa algo en el interior del hombre. Y realmente, si nosotros le hemos visto, ¿por qué a veces estamos tan lejanos a esta realidad, esto que está ocurriendo aquí a ellos? Consideremos también al apóstol Pablo, porque lo vimos también en el 1 Corintios capítulo 15, que el apóstol Pablo dice: y por último me apareció a mí, como un abortivo. Pablo iba a Damasco a perseguir la iglesia, a asolar la iglesia, a asolar a aquellos que decían ser seguidores de Jesucristo. Se le aparece el Señor Jesucristo como una luz resplandeciente que si bien no le puede ver y lo deja ciego, una luz más resplandeciente que el sol. Y hay un Pablo que va por decirlo de alguna manera, va hacia el norte y queda caminando hacia el sur después de ese evento. Ya no es el mismo, no puede ser el mismo, porque le vio a él resucitado. Entonces de eso comparte él, de eso enseña. Porque ya no hay otra cosa que le llene el corazón que Cristo el Señor, el que resucitó de los muertos, se me apareció a mí, me llamó a mí. ¿Qué quieres que haga?, le dice. ¿Quién eres? ¿Qué quieres que haga? Veamos también otro ejemplo de lo que debería producir en nuestro corazón el conocer o experimentar o tener plena certeza de que en el Señor Jesucristo hay resurrección de los muertos, que tenemos esperanza de vida eterna en Él. Acompáñenme al libro de los Hechos, en el capítulo
5, versículo 29. Toman a Pedro y a Juan, arrestados, los toman presos por estar hablando del Señor Jesucristo, los judíos, los líderes de la época, políticos, como los líderes políticos y religiosos de la época. Y dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Están en una situación crítica. Están jugándose la vida en esto. Recordemos que estos mismos que lo están tomando preso a ellos son los que mataron a su maestro en la cruz. No con una muerte considerando que no sufra el que va a ser ejecutado, sino que en una muerte cruel. Estos que le toman preso a ellos, que le arrestan, mataron a su maestro. Pero ellos se enfrentan y dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Para no extendernos, vamos al versículo 40. Aquellos tuvieron un concilio interno y dicen, no sea que nos estamos enfrentando a Dios. O ya hubieron otros que se levantaron diciendo que eran algo y después se murió el líder y se disipó el grupo. Quizás con la muerte de este Jesús se disipa el grupo también. O puede que se permanezca y sea que nos estamos enfrentando a Dios, dice Gamaliel, doctor en la ley, da este consejo. Entonces en el versículo 40 del capítulo 5 de Hechos dice, y convinieron con él y llamaron a sus apóstoles, convinieron con Gamaliel en este pensamiento que le acabo de decir, y después de azotar a los apóstoles, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, triste, bajoneado. No, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y dejaron, para salvar sus vidas, dejaron de predicar. Todo lo contrario, hermano, porque ya sabían que no hay que temer al que mata al cuerpo, sino a aquel que puede destruir nuestras almas y nuestros cuerpos en el infierno. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabían que al Señor Jesucristo se le debe temer más que a los hombres. Por eso Pedro dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Al que me negare, al que me negare, dice el Señor, yo le negaré delante de mi Padre. Cuando dice el Señor, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, no le teman tanto al que puede destruir el cuerpo, sino que al que tiene el poder para eso. Y ese es Dios. ¿Por qué es Dios? Porque el Hades y la muerte son destruidos por Dios. El que destruye la muerte, ¿cómo vamos a temer más a la muerte que al que es capaz de destruir la muerte? Eso solamente lo puede hacer Dios. Todas las cosas se mueven por el poder de Dios. Y ahora nosotros, en este tiempo, en estos días, tenemos el conocimiento de que Cristo resucitó, pero pudiese ser que nos falta la evidencia en nuestro interior. Porque de pronto nosotros tenemos más miedo a los que matan el cuerpo que a Dios. Ellos tuvieron la experiencia de ver a ese que estuvo en la cruz muerto, a ese que le estaban azotando, y ahora lo vieron resucitado de entre los muertos,
compartieron con él y le vieron ascender en una nube. Eso los provocó que estuviesen juntos, esperando lo que él había dicho. Si dijo que había que esperar, esperemos, hermano. Como no hay otro pensamiento, hay que obedecerle. Esto es verdad, esto es real. Esto es la verdad, esto es el todo del hombre. Y ahora que son enfrentados, como confrontada su fe, ahora a ellos mismos padecer lo que obedeció su maestro, tienen plena certeza de que van a resucitar. Plena certeza. Porque lo vi, mi maestro resucitó. Y él me lo prometió. Y Dios no es mentiroso. Por favor, hermanos, acompáñeme a 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Era de gran preocupación en ese tiempo porque Pablo, por ejemplo, a Timoteo le dice que hay algunos que se desviaron de la fe y están enseñando de que la resurrección de los muertos ya se efectuó. Es un desviarse de la fe, y por eso te puse aquí, Timoteo, para que corrijas. Es de suma importancia el que poder entender esto y poder creerlo como debe ser. Pablo estaba preocupado de eso, lo habla con los tesalonicenses, lo habla con los corintios y le da instrucciones a Timoteo de que tenga cuidado, de que corrija lo defectuoso. Timoteo, y mira, hay algunos que se han desviado de la fe y están diciendo de que la resurrección de los muertos ya se efectuó. Ojo. Bueno, era de preocupación del apóstol. 1 Corintios, capítulo 15, como le decía, les dijimos que Cristo era las primicias. ¿Por qué? Porque Él es el primero que resucita eternamente. Los otros que resucitaron y después murieron. Aquellos niños del Antiguo Testamento, el mismo Lázaro, que resucitó pero también murió. Cristo es las primicias. Entonces el Señor nos dice que en su debido orden van a ocurrir diferentes eventos. Que cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, el primero. Número 2, los que son de Cristo. Y número 3, luego el fin. Hay 3 eventos que van a ocurrir. Cristo, el que nos da el ejemplo de que sí hay resurrección de los muertos, y luego los que son de Cristo. Y en ese luego los que son de Cristo, lo vemos aquí en 1 Corintios, el mismo 15, pero en el versículo 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. En la final trompeta, las trompetas que aparecen ahí en el Apocalipsis, a la final trompeta, la número 7, va a ocurrir este suceso. Que los dos, los que son de Cristo, lo que mencionaba Cristo, luego los que son de Cristo, luego el fin. En la séptima trompeta, en la final trompeta, los que son de Cristo van a resucitar. En 1 Tesalonicenses, Pablo nos da más detalles de esto y nos dice que hay un debido orden. Primeramente, los muertos en Cristo resucitarán. Luego los que hayamos quedado, dijo él. Sabemos que Pablo murió y ese evento no ocurrió. Y aún no ocurre. Pero él vivía de la manera pensando que él lo iba a vivir ese suceso. Nosotros también deberíamos estar en ese sentir, como si fuese hoy, como si fuese en este día, los que hayamos quedado, hermanos, vamos a ver eso. ¿Por qué? Creo que es necesario, porque ya sea a la séptima trompeta, o sea, hoy en mi partida de este mundo, debo estar preparado para aquel evento. Puede ser en un abrir y cerrar de ojos, como dice Pablo, o puede ser que yo esté dentro de ese grupo que va a resucitar primero, porque ya partí a la presencia del Señor. Yo no sé cuándo va a ser el día de mi partida.
Entonces debe estar en esa conciencia de que puede ser en cualquier momento. Pedro también dice, tan solo un poquito más. Hebreos también habla de que como un poquito más de tiempo, es como un pequeño tiempo, un breve tiempo. Está como ese sentir de que no esté por tardanza, ¿no? Como algo así como, ya el Señor no viene, o algo como algo tan lejano, tengo el tiempo para arrepentirme, tengo el tiempo así largo como para en cualquier momento cambio, no dejo nada, vivo mi vida tranquilamente, hago mis planes tranquilamente, porque como algo lejano está la venida del Señor para mí. Y el Señor da señales de cuándo va a ser su venida y todo aquello que ustedes podrían revisar. Pero ese sentimiento interno, esa forma de vivir que el Señor viene pronto. Lo experimentaba el apóstol Pablo, no lo tenía por tardanza. Aunque han pasado 2000 años, decíamos, quizás la iglesia se ha desinflado en ese temor reverente al Señor. No hay un temor reverente. Ya Pablo dijo, los que hayamos quedado, no todos dormiremos, dice el versículo 51 de 1 Corintios 15, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. A las dos iglesias les dice como que Él va a estar presente, pero todos seremos transformados. Entonces ya Pablo lo dijo, ya han pasado 2000 años, no ocurre algo lejano, como que no va a ocurrir. Pero yo no sé cuándo es mi partida. Entonces podría ser ahora. Y yo voy a estar en el grupo de los que van a resucitar, no de los que van a ser transformados. Vivir es vivir como no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy con respecto al Señor. Entonces, en la final trompeta, primeramente los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Apocalipsis, capítulo 11, por favor acompáñenme, hermano. Si quiere usted revisar los textos mencionados anteriormente, está 1 Corintios 15, 52 decíamos, y 1 Tesalonicenses 4, 16, donde Pablo habla a la final trompeta. También en Tesalonicenses dice con trompeta de Dios. Y en Corintios dice a la final trompeta, en Tesalonicenses dice con trompeta de Dios. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero acompáñenme, por favor, a Apocalipsis capítulo 11. Para saber el contexto de la séptima trompeta, en cómo va a estar el ambiente cuando sea esa trompeta sonada, esa señal hecha. Va a decir, versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Versículo 16 dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen a tu nombre, a los pequeños y los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Así que esa final trompeta que se refiere Pablo está hablando de este tiempo. Recuerde que los ángeles en Hechos capítulo 1 le dicen, aquel Jesús que
que miran que sube al cielo, volverá así también en las nubes. Ese volverá así también en las nubes se está refiriendo a este evento de la séptima trompeta. Entonces el contexto es, cuando vuelva el Señor, ¿en qué tiempo? O decirlo de otra manera, hermano, ¿en qué tiempo va a ser la resurrección de los muertos? En la séptima trompeta, en la venida del Señor. Allí, en ese momento, los que hayan muerto primero van a resucitar. Y los que hayan quedado vivos en este mundo, en ese momento, van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por favor, acompáñeme a Mateo capítulo 24. No, aquí tenemos más detalles de qué va a ocurrir. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, versículo 29, 24, versículo 29, Mateo 24, versículo 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo escuchaba el otro día a nuestro hermano Marcelo compartiendo con respecto a esto, compartiendo acerca de la venida del Señor. Y recordarle algo que mencionó él también, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas. Con esto del coronavirus no ha ocurrido nada de eso. Y muchas vidas están diciendo que la venida del Señor es ahora, que ya Cristo viene. Y no ha ocurrido eso. Entonces, el versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. La misma trompeta que decía Tesalonicenses 4 decía con voz de trompeta. Apocalipsis decía, el capítulo 11, a la séptima trompeta. 1 Corintios decía a la final trompeta. Y ahora el versículo 31 dice con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, la figura o este elemento, que no sé si realmente será una trompeta que va a sonar, pero este elemento trompeta aparece en todos estos versículos que hemos visto diciendo en este tiempo va a ocurrir esto, cuando venga el Señor, que no tiene nada que ver con el coronavirus, que esta plaga o que las guerras, no tiene que ver con eso. Vieron inmediatamente después de la tribulación, el sol se oscurecerá, habrán acontecimientos que la gente quedará horrorizada. Ahí recién erguidos porque vuestra redención está cerca, recién ahí. Para tener tranquilidad y también meditar y decir, aún es tiempo de que yo entregue mi vida al Señor. Pero no tenerlo como por tardanza, sino como decía Pablo hace 2000 años, que no ocurrió hace 2000 años, pero decía, los que hayamos quedado, yo me siento como que el Señor va a venir hoy. Ya. Entonces me surge otra pregunta que quisiera compartir con ustedes. ¿Cómo será la naturaleza de aquellos que hayan quedado? ¿Cómo será la naturaleza de la resurrección de los muertos? Y por favor acompáñenme a 1 Corintios capítulo 15.
desde el versículo 35, si me voy a acompañar del versículo 35, hizo esta pregunta que hace Pablo y que es como la que queremos respondernos nosotros también. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna, y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, este cuerpo no puede heredar, debe ser transformado. Este cuerpo es como la semilla que se siembra. Debe morir para que salga el producto de esa muerte, que no es una semilla lo que sale, sino que es un tallo. Es como otra naturaleza, se siembra un poroto y sale una mata, algo distinto a lo que se siembra. Bueno, la figura de eso es lo que está haciendo el Pablo, es tomar esas figuras de la naturaleza para demostrarnos la semilla debe morir para que brote algo distinto, con otra forma. Otra forma es la que vamos a traer. Esta carne, o siendo hijos del Altísimo, no vamos a tener una naturaleza que sea de carne y sangre. Vimos también en Lucas y Mateo que los que resucitan, los que son dignos, no tendrán serán como los ángeles, dice, en cuanto a la sexualidad, que no se casan y no tienen necesidad de casamiento. Son como los ángeles, los que resucitan. Y acá nos está diciendo que traeremos la imagen del celestial. Hermano, esto es de gran valor. Es de gran valor y presta atención en esto, porque los discípulos vieron, como decíamos al principio, los discípulos vieron esto y transformó sus vidas. Primeramente el Señor los llama, y a nosotros también nos ha llamado el Señor. Los llama a servir ahora. Apacienta, dijo él. Pedro vive un proceso con el Señor. El Señor le llama, después comete varios errores como discípulo. No dejaré que me laves, le dice él.
y después le niega, y después le dice, Pedro, ¿me amas? Ahora como que hace un llamamiento a Pedro al servicio. Pedro, ¿me amas? Apacienta, pastorea. Y posterior a eso Pedro se siente digno de haber sido perseguido por causa del nombre del Señor Jesucristo. Un impacto, él le vio resucitado y ahora, después de vivir todo ese proceso, el Señor le llamó, sígueme, como el Señor nos ha llamado a nosotros, sígueme, y quizás a usted le haya llamado al servicio, y ahora, viendo todo esto, el Señor aún me está animando más. Presta atención, presta atención. Es glorioso, mira lo que está por vivir es glorioso. Dale valor, sobre todas las cosas, dale valor. Porque te amo de gran manera que dentro de todo lo que había, te rescaté a ti, sin que tuvieses ni un mérito. Y después, para llevarte a una transformación tan grande que te traeremos la imagen del celestial. Seguimos la lectura y dice en el 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Lo que comentábamos anteriormente. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque, quisiera terminar aquí en el 53, en esta lectura, terminar esta lectura, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Dice, carne y sangre no pueden entrar en el reino de Dios, y que lo corruptible de incorrupción, lo mortal de inmortalidad. A Nicodemo, el Señor le dice, si no nacieres de nuevo, no tendrás parte conmigo. Debe nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque carne y sangre no heredará el reino. Y cuidado con el engaño de pensar, porque mis padres, mi tío, cualquier otro que pertenezca a alguna congregación, como que ellos hacen que yo pudiese ser salvo. No, lo humano produce humano. Y por cuanto Adán pecó, todos pecaron. Deben hacer cada vida particularmente de nuevo para ser llevado a esa transformación. ¿Y quiénes serán los que resuciten? Y ahí, por favor, quisiera que me acompañe a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 en el versículo 6. Pedro anima a los hermanos en la primera carta, le dice las aflicciones del tiempo presente. A las hermanas le dice Pedro, está hablando de las aflicciones. A las hermanas, Pedro les dice en el capítulo 3, así también vosotras mujeres, a todos sujétense a los amos, sujétense a las autoridades, sujétense a esto, sujétense a lo otro. Y a las hermanas le dice, así también ustedes, hermanas, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Por qué? Porque este tiempo, esta vida, es una vida de sembrar. Es sembrar en esta vida, ¿para qué? Para aquel día, para la séptima trompeta. Varones, sujétense a Cristo, a las autoridades, a las cabezas, a quienes están por autoridad en la iglesia. Hermanas, ustedes también, sujétense a sus maridos. No vayan a ser que por no vivir el Evangelio como corresponde, en aquel día yo resucite
pero para condenación, no para vida eterna. ¿Sí? Porque recuerde que Hebreos capítulo 6 dice resurrección de los muertos y el juicio de Dios. Y he tratado de concentrarme solamente en la que es la resurrección de los muertos. Pero déjeme decirle, hermanos, que Mateo capítulo 13 habla con respecto al trigo y la cizaña, y que el Señor dice, déjenlos crecer los dos juntos. Pero vendrán los ángeles, y los justos resplandecerán, y los que hicieron iniquidad serán echados al fuego. Eso es la venida del Señor. Es la séptima trompeta, lo que decía Pablo, la venida del Señor. Después de la tribulación, ocurrirán cosas como el sol dejará de dar su luz, todo aquello, y la séptima trompeta, y vendrá el Señor. Y ahí los muertos en Cristo resucitarán primeros, y los que hayamos quedado seremos transformados. Y ahora vamos al trigo y la cizaña, y el trigo y la cizaña nos dice, hermano, o sea, tenga cuidado, porque los que hicieron la justicia brillarán, y los que hicieron iniquidad serán echados al lago de fuego. Veamos ahora este detalle en Apocalipsis capítulo 20. Consideremos, hermanos, que lo que dice el Señor, las enseñanzas de Él que nos invita a seguir, no nos invita, nos manda que hagamos. Es por nuestro bien, para nuestro bien en esta vida, y también para este bien en la vida venidera. Obedecerle al Señor es de privilegio, hermanos, para nosotros. El Señor nos está haciendo un bien. ¿Y por qué mencionaba esto del sujetarse? Porque una de las cosas que les es más difícil a las personas es sujetarse a sus autoridades. Al varón le es difícil sujetarse a sus autoridades. Y a la mujer también les es difícil sujetarse a las autoridades que ha puesto sobre ellas el Señor. Para nosotros es difícil sujetarnos porque todos queremos ser independientes y hacer lo que nos da la gana. Pero considerando el premio que hay por obedecer lo que es la sujeción, este mandamiento de sujetarse, considerar el premio que hay para aquellos que obedecen, no tiene comparación. No hay comparación entre una otra y las cosas. Es como, debo hacer muy poco y voy a ganar mucho. Con el mínimo de inversión voy a recibir el máximo de rentabilidad. Voy a invertir muy poco y voy a recibir lo máximo, lo de mayor valor. Por decirlo de alguna manera, si me lo puede entender así. Bien, ahora vamos a Apocalipsis capítulo 20. Desde el versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia en su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mateo 24 decía, después de la tribulación de aquellos días, después de la tribulación, decía, no vendrá, sino después de la tribulación. Y dice el 4, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y dice después, pero los otros muertos, ¿cómo? Es como, ocurrió la resurrección, pero ¿cómo hay otros muertos? Pero otros muertos no vivieron hasta que se cumplieron los 1000 años.
esta es la primera resurrección. Se está refiriendo a lo que estábamos leyendo en el versículo 4. Los del versículo 4, esta es la primera resurrección. Y en el versículo 5, en la parte A del versículo, dice los otros muertos. Entonces, hay dos resurrecciones. Una es la del pueblo del Señor. Los que oyeron la palabra. ¿Se recuerda? El trigo y la cizaña. El sembrador salió a sembrar. Perdón, leámoslo ahí en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Estoy confundiéndome con lo que he dicho en la parábola del sembrador. Dice: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Perdón, disculpe, el versículo 1, 13:1. En aquel día Jesús salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas, pero a la multitud, por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aquí habla acerca de la parábola del sembrador que cae en diferentes tierras. Después habla acerca de la parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ahí está, la buena palabra. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Después el Señor a sus discípulos, no a la multitud, a sus discípulos le explica la parábola de el trigo y la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. El fin del siglo, la final trompeta. Y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Volvemos al capítulo 20 de Apocalipsis. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Se está refiriendo a su reino. Lo que decía ahí, de su reino. Vendrán los ángeles y de su reino. Los oidores de la palabra. Los que fueron expuestos a las enseñanzas del Señor Jesucristo, a las enseñanzas del libro, a las enseñanzas, los que fueron oidores.
Recuerde al rico y Lázaro. Padre Abraham le dice. Hijo le dice. Tú tuviste tu tiempo. Gozaste de tus bienes. Ahora Lázaro es consolado. Bueno, y tú atormentado. Padre Abraham le dice. Bueno, esa es la primera resurrección. Por eso dice, bienaventurados los que... y bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Se está refiriendo a este evento. La final trompetas, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos transformados. Esas cosas Pablo se las está diciendo a la iglesia de los tesalonicenses y a la iglesia de los de Corintios. Pero no es la enseñanza al mundo. Los que están inmersos dentro de la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué decía el versículo 4? Los decapitados, ¿verdad? Y reinaron con Cristo 1000 años. Y por eso dice, esta es la primera resurrección, dice el 5, como que confunde un poco, por eso lo digo muchas veces. Los que resucitaron en la primera resurrección, o fueron transformados, dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, o sea que hay otros muertos que aún no van a resucitar, después de este reino de 1000 años, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Hay otros muertos que no volvieron a resucitar hasta los 1000 años. Los que reinan están dentro de la primera resurrección. Los que reinaron con Cristo 1000 años son parte de la primera resurrección. Y estos son bienaventurados porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Versículo 4. Entonces, acompáñame por favor a Apocalipsis 20, el mismo 20, pero en el versículo 11. Dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Versículo 6 del mismo 20 decía: la segunda muerte no tiene potestad sobre estos que van a estar 1000 años. No tiene potestad. Y ahora está diciendo que esta es la segunda muerte. Ahora el versículo 14: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, en el versículo el 4 al 6 que leímos del capítulo 20, está hablando acerca de una primera resurrección. Pero hay otros muertos que aparecen, por decirlo de alguna manera. Hay otros muertos, dice, los otros muertos. Los otros están en el versículo 11. Delante del el juicio del gran trono blanco. Y los otros y fueron abiertos y fueron juzgados. Por favor, ahora vamos al 21:8 y dice:
perdón, del 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, y los fornicarios, hechiceros y los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es lo que es la muerte segunda? Es el lago de fuego que es hecho por Dios. El Señor dice, temed más bien al que puede destruir vuestras almas, el alma y el cuerpo en el lago de fuego. Se refiere a esto. Porque la muerte y el Hades también son lanzados a este lago de fuego. Y el Señor nos está, para ir finalizando, hermano, y espero que haber expresado bien lo que necesitaba compartir con ustedes. El Señor nos anima y nos insta a poner la mirada en Él. Poner la mirada en Él, como dice, sed fiel hasta la muerte. Sed fiel hasta la muerte. Cada uno de nosotros, hermanos, seamos fieles a la palabra del Señor. Yo sé que muchas veces, como dicen por ahí, metemos nuestro pequeño y delicado pie. Muchas veces cometemos errores, pero fiel es el Señor en su promesa, y si Él nos ha dado un día más de vida, es para traernos a meditar aquí en estas cosas y quitar lo que está mal hecho en nuestras vidas y comenzar nuevamente a seguir perseverando en la fe, seguir perseverando en el amor, seguir perseverando en amar a Dios, en amar al prójimo, porque lo que hay aquí es de gran valor. Podamos apreciar el valor que tienen estas cosas, esto no es una enseñanza para el mundo, es una enseñanza para la iglesia, para los hijos. Y está lo que decíamos en Mateo 13, estaba la multitud, dijo 2 parábolas, enseñaba por parábolas, pero los discípulos les mostró, les enseñó. Y doy gracias al Señor porque nos ha animado en el corazón a compartir de esto, nos ha puesto el ánimo de compartir en esto, y el Señor les bendiga, hermanos. Espero en el Señor que se haya entendido bien. Y eso, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, y le amamos en el Señor, en Cristo somos uno, y grande es el Señor y poderoso con nosotros, para, estando muertos, nos ha dado vida. Y nuestra cabecita no nos alcanza a comprender. De pronto no lo alcanzo a comprender. La mayor parte de mi tiempo digo, Señor, ¿por qué nos amaste? Como dice el Salmo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. Le has hecho un poco menor que los ángeles. Le has coronado de gloria y de honra. Grandísimo es el misterio del Señor, grandísimo. ¿Por qué lo quiso hacer así? Es una cosa que me pregunto yo, hermano amado, y tenerlo en nuestra meditación. Aunque no lo entiendo, no comprendo, pero tener esto, darte gracias, Señor, porque tú me viste, Señor, estando podrido, Señor, en pecado, en tanta cosa, Señor, que hay en mi vida, y tú me has llamado, Señor, a un llamamiento santo, y me has amado, Señor, me has amado para transformar mi vida y poder, Señor, estar compartiendo, Señor, eternamente contigo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cariño, Señor, por tu voluntad a salvarnos sin nosotros ser merecedores. Te bendecimos, Señor, te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu gran amor que nosotros no podemos comprender. Pero, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, para ir conociéndote cada vez más. Y no tengamos en poco, Señor, tu llamado.
En el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias y te rogamos que escuche nuestra oración. Amén.